Bueno, buenas tardes, ¿cómo me les va? Y hoy yo voy a compartir un tema que ha compartido mis pastores, y que durante la campaña todo el tiempo el Señor nos habló sobre este tema. Pero en especial la primera vez que me habló fue a través de mi pastor en una reunión de pastores, en que él nos dijo, el Señor a través de él, que el 2024 será el año del favor de Dios. El 2024 será el año del favor de Dios. Hoy parece que con la alabanza nos hubiéramos puesto de acuerdo y no nunca nos ponemos de acuerdo. Y miren, el 2024 será el año del favor de Dios. Una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer nosotros es, y la primera pregunta es, ¿cómo estoy terminando el año? Ha sido un año que lógicamente hemos tenido dudas, hemos tenido muchas cositas, pero como el Señor nos decía ahora, Él ha sido totalmente fiel con nosotros. El Señor nos ha cuidado, nos ha protegido, ha hecho, ¿sí? Muchas cosas en este año. Ha hecho muchas cosas, sí. Hemos tenido un año que yo creo que todos, si nos ponemos a pensar, hemos tenido muchas situaciones especiales, pero hemos salido de ellas, ¿verdad? ¿Cómo? Con lo que el Señor nos ha respaldado. ¿Qué tendríamos que empezar diciendo o terminando el año? Mire, terminando el año, que lo tomemos hoy con expectativa y expectantes de todo lo bueno que tiene para el año entrante. ¿Por qué? Porque el Señor nos acaba de decir que tenemos el favor de Él. Y voy a hablar sobre el favor de Él todo el tiempo, de qué realmente es el favor de Dios. Bueno, entonces, ¿termina el año? Sí, terminamos el año, no con cosas negativas, sino expectantes a que si este año el Señor nos dio muchas cosas lindas y nos respaldó en muchas situaciones, el año entrante será abundantemente. ¿Qué es lo primero? Yo le creo a Dios. ¿Qué otra cosita tenemos que recordar y que decir? Cosas buenas van a suceder. Cosas buenas van a suceder. Otra cosa que es súper importante, voy a llamar a las cosas que no son como si fueran. Bueno, entonces yo le creo a Dios. Cosas buenas van a suceder. Voy a llamar a las cosas que no son como si fueran. Punto súper importante, apúntenlo, recuerde que es Romanos 4:17. ¿Qué es? Señor, voy a llamar a las cosas que no son como si fueran. No voy a dudar, voy a creer y las cosas van a cambiar. Voy a llamar a las cosas que no son como si fueran. No voy a dudar, voy a creer. Las cosas van a cambiar. Punto súper importante, nosotros tenemos que hacerlo. Y uno de los puntos es que cada vez que vayamos a hablar cosas negativas, vamos a decir, yo tengo el favor de Dios. El favor de Dios. Vamos al Salmo 5:12. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Oigan, estoy leyéndolo no en Reina Valera, sino en Viviente. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. ¿Qué es? Y fíjese que en Reina Valera dice, porque tú
oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Sí ven? Favor. Y Él bendice a los justos. ¿Quiénes realmente somos los justos? Todos nosotros. Nosotros somos los justos. Y Dios bendice al justo. ¿Por dónde lo bendice? Por medio del favor de Dios. Por medio del favor de Dios. Usted ponga y subraye favor de Dios y favor de Dios, porque es lo que vamos nosotros a pedir todo el año 2024. Y nos atrevemos, esta última semana le pedimos el favor de Dios para muchas cositas que necesitamos todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Señor, yo tengo el favor tuyo. Esta semana voy a ver milagros y prodigios y voy a ver el favor de Dios. Bueno, recuerden que en el tiempo estamos en la dispensación de la gracia, o sea, el tiempo de gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor de Dios. Gracia es el favor de Dios. Podemos también edad de la gracia. Y hay 3 puntos referentes a la gracia. ¿Qué gracia tenemos nosotros? Hacia nosotros, porque el Señor murió en la cruz por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. El perdón de pecados. ¿Sí? Eso es gracia. Eso fue un regalo. Recuerde que gracia la tenemos que tener muy pegadita. ¿A qué? Es un regalo del Señor. La gracia es un regalo del Señor. La gracia no es porque usted hace todas las obras imaginables, porque usted canta, baila. No, 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 no. La gracia es un regalo del Señor. Un punto, la gracia en nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está. Porque somos sellados por el Espíritu Santo y Él vive en nosotros. Porque somos sellados por el Espíritu Santo y Él, cuando Él nos selló, Él entró a vivir en nosotros. Primera de Juan 4:4, que ya no la sabemos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Somos sellados. Él vive en nosotros. Y un tercer punto de la gracia, fluye a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo fluye? Fluye a través de nuestros dones, fluye a través de la relación que tenemos con Él, fluye a través de su palabra. Y cuando nosotros realmente miramos así la gracia hacia nosotros murió en la cruz por cada uno de nosotros y por todas las situaciones. En nosotros somos sellados, la gracia somos sellados y vive en nosotros y fluye a través de nosotros. Fluye a través de nuestros dones, pero fluye a través de ¿qué? De lo que conocemos de la palabra, de nuestro testimonio. Fluye a través de caminar en amor. Y recuerden que volvemos. Dios tiene un plan para ti. ¿Qué pasa? La gracia es la que nos habilita ¿qué? Para que todo esto opere en nuestra vida. Bueno, porque cuando a usted le dan un regalo, ¿qué pasa? Si usted lo guarda y ni lo desempaca, pues nunca va a estar. Pero el regalo que el Señor nos dio, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Alabamos al Señor, oramos, leemos la palabra. ¿Qué estoy haciendo yo? La gracia nos está habilitando ¿qué? ¿Para qué? Para que opere en mi vida. La gracia
nos habilita para que todo opere en nuestra vida. Miremos lo que dice Daniel 1:9. Aquí vamos a empezar a ver algo muy importante. Si ustedes recuerdan la vida de Daniel, Daniel era un hombre obediente. Daniel era un hombre bendecido, pero Daniel obedecía. ¿Y qué pasó? Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Usted sabe que si hemos mirado un poco ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente? ¿Sí? ¿Qué pasa realmente? El Señor puso el favor de él en Daniel, porque ustedes se acuerdan, Daniel tuvo varios problemitas. Uno, que él no quería comer. Bueno, después que él oraba cuando no oraba por quien habían dado la orden. Y cuando lo descubrieron se fue para donde los leones. ¿Qué pasó? Si usted mira esas tres partecitas nomás, que estuvo ahí, el favor de Dios. ¿Sí? El favor de Dios. ¿Qué pasa? El favor de Dios nos impulsa a cumplir el plan de Dios. ¿Qué pasa a cada uno si nosotros nos preguntáramos en esta tarde cuál es el plan que tú tienes, cuál es el que yo tengo? Todos tenemos planes diferentes delante del Señor. ¿Y qué pasa? Tú a veces no es que estás tan emocionado o emocionada de decir, tengo que hacer esto, pero si eso me lo ordenó el Señor y yo lo hago como hizo Daniel, ¿qué pasa? Yo tengo el favor de Dios. Porque cuando yo obedezco, ustedes saben, más claro ahí que en el ejemplo de Daniel, no hay. Porque Daniel, mire, tres cosas así mirándolo rápidamente, él obedeció y el favor de Dios estuvo ahí. ¿Qué pasa? El favor de Dios hace que caigamos bien. Yo creo a otras personas y yo creo que uno a veces no lo ve. Pero ¿qué pasa? Fíjense que para que Daniel cayera bien, era bien complicado. Porque como él no adoraba al Dios que querían, sino al Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿qué pasaba? Pues para que le cayera bien a los demás era un poquito complicado, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, el Señor hace todo el trabajo. Yo creo que a usted y a mí nos ha pasado, que uno a veces dice, ay, yo le caí bien a esta persona y creí que le había caído así como en reversa y le caí bien, que usted misma se queda aterrada y dice o aterrado y dice, ay, ¿esto qué fue lo que pasó? Bueno, aquí ponen de lo que el empleo, un empleo, que es una de las cosas que tenemos que hacer. Seguramente de aquí a enero, de aquí al año entrante va a haber cambios de empleo. Tenemos que hacer cambios en general. A nadie nos gustan los cambios, ¿sí? Como que a uno le gusta seguir caminando igualitico, ¿sí? Y uno dice, ay, no, ¿saben qué? Ustedes no se preocupen. Si ustedes dicen, bueno, tengo que cambiar de empleo y no era lo que yo quería, ¿qué vamos a empezar a pedir? El favor de Dios. Nosotros somos muy simpáticos y lo hablaba mi pastora, que decía que cuando se lleva una hoja de vida, uno lleva la hoja de vida y ella dice, no, pero mire, en este sitio pasa, acontece, eso a usted no le importa. Así de sencillo. Usted es un hijo de Dios y él, Señor, pone el favor de Dios, así sean, usted llegue y haya 1000 entrevistas, no importa. Señor, tú vas a poner el favor de Dios está puesto en esta situación. Bueno, otra cosa, habla a tu familia el favor de Dios.
habla a tus hijos el favor de Dios. ¿Cómo habla el favor de Dios a tus hijos? Uno a veces ora por el hijo y dice, ay, ese que no ha servido para nada, que es que eso es terrible, que es espantoso, que sí, no. ¿Qué es lo que tú tienes que hablarle al Señor? Él es un hijo tuyo, yo lo bendigo, él es sabio, aunque usted vea que no, pues en el mundo no está con mucha sabiduría, no importa, cambie y pida ese favor de Dios. ¿Por qué? Porque el favor de Dios es una manifestación de la gracia. Apúntelo bien clarito en sus notas. El favor de Dios es una manifestación de la gracia. Cuando yo pido el favor de Dios, ¿qué pasa? Nos ven con buenos ojos. Pero vuelve y se graba. Voy a repetir mucho el favor de Dios. ¿Qué pasa? Ustedes van a orar a donde lleguemos. Está el favor de Dios aquí. Una cola de esas. Mire, el favor de Dios cuando vamos a hacer compras. Yo estoy muy contenta con todo lo que nos ha pasado en este tiempo. ¿Por qué? Porque es que uno llega y dice, uy, eso está. Y de pronto pasa y tenía un descuento. Es el favor de Dios. Hágale, siempre yo les he dicho muchas veces, hagan una cosa. Cuando vayamos a hacer mercado, Señor, yo llevo esto y tú me lo vas a multiplicar. Bueno, pero no, con ese mercado como está de caro, mire, eso es para el mundo, pero no es para nosotros. Tú eres justo, tú eres creyente y el favor de Dios está en ese. Y usted entra y dice, ay, me rebajaron. Listo. Bueno, porque es el favor de Dios. Vamos al Salmo 19:14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. ¿A quién le está diciendo usted? ¿Qué dice la palabra? A ti, Señor. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Que eran, que sean palabras agradables, palabras gratas, palabras que vamos a decir, vamos a salir adelante. ¿Se acuerda que hace unos días, en una de todas las campañas que hubo este año, decía, y a uno se le olvida, diga usted que usted va a tener más provisión o más plata, que va a entrar más plata que lo que va a salir, o más provisión de lo que va a salir. Pero a uno se le olvida. Pero acuérdense que eso nos lo dieron también este año. ¿Qué más? Agradables, gratos, vamos a salir adelante. No te calles lo bueno que es Dios. Dios se deleita en nuestros dichos y sabe cuál es en una cosa en la cual el Señor se deleita cuando tú hablas el lenguaje de la fe. Cuando tú hablas el lenguaje de la fe y uno dice, el Señor es todopoderoso. El Señor me da más abundantemente lo que yo necesito. El Señor vive en mi vida y Él me va a dar la sabiduría. El Señor me da la sabiduría de lo alto. El Señor, ¿qué pasa? Ahí, cuando yo hablo el lenguaje de la fe, ¿qué pasa? Son palabras agradables a Dios. ¿Qué pasa? El Señor las oye, ¿sí? ¿Y qué dice? Estoy trabajando con esa persona. Bueno, ustedes saben que de pronto hablamos en este momento, uno tiene que darse mucha cuerda en esa área. ¿Por qué? Porque la mayoría no habla palabra positiva, sino palabra negativa, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a meter ahí. Efesios 1:6.
de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Qué es? Tenemos que alabar abundantemente al Señor y decirle, pertenecemos, o sea, somos aceptos en el amado. Ser aceptados en el Señor, cuando tú alabas, cuando tú haces lo que acabamos de hacer, tú eres, ¿qué es? Ser aceptados. ¿Y sabe qué está usted haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Está hablando, está diciendo el favor de Dios. Cuando usted le dice, como ahora le decíamos, tú eres fiel, el Señor, ¿qué es? Somos aceptos en el amado. Bueno, somos aceptos en el amado cuando le decimos ¿qué le decimos? Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu abundancia. Gracias porque tú suples mis necesidades. Y que vamos confiadamente al trono de la gracia. Porque es el favor de Dios. Primero que todo, en la gracia, que fue un regalo que el Señor me dio. Ay, no, yo creo que yo no voy a orarle esto, yo no le voy a decir esto. No, Señor. Usted va confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cuando usted lo necesite, simplemente, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre, y te necesito. Pero aquí tenemos que recibir. Nosotros somos aceptos en el amado. Pero que usted pueda siempre estar transparente delante del Señor. ¿Qué es? Confiese su pecado. No lo deje ahí y usted diga, recuerde que si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Mire, si nosotros vamos a vivir con lo que hablábamos, con la llenura, ¿verdad? Vamos a vivir en la presencia del Señor. Este punto del pecado es facilísimo. ¿Por qué? Porque si yo estoy con la llenura, inmediatamente voy a saber que lo hice mal. No voy a tener que decir, ay, Dios mío. Y recuerde siempre que el favor de Dios es un regalo dado por el sacrificio de Cristo. Acuérdense que de pronto este año yo he insistido mucho que no veamos nomás la cruz, sino que veamos todo lo que pasó en la cruz. Todo lo que pasó en la cruz. Bueno, Salmo 51:18. Mira a Sión con tu favor y ayúdala, que dice, reconstruye las murallas de Jerusalén. En Reina Valera dice, haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que reconstruir a veces y avanzar. ¿Qué es una de las cosas que tendríamos? Nosotros necesitamos que Dios esté a favor de nosotros. Que Dios esté a favor de nosotros. Y preguntarnos, ¿yo ya entré a ese equipo ganador? Porque cuando yo le estoy hablando a usted del favor de Dios, usted tiene que mirar y decir, bueno, ¿será
que yo ya estoy en ese equipo ganador que solamente tú te puedes preguntar. Bueno, tú eres el único que te puedes preguntar y decir, ¿estoy en el equipo o no estoy en el equipo? Porque la facilidad para salirnos del equipo es facilísima. ¿Usted tiene alguna cosita así? Hijo, qué tonta se salió del equipo ganador. No, es que yo no sé, es que... Mire, uno tiene tantas bendiciones, yo lo veía en esta semana, y a veces por unas cositas así, uno termina afuera y dice, pero ¿y esto qué fue? Pero si tú te repites, yo tengo el favor de Dios, yo tengo la llenura del Espíritu Santo, yo tengo la llenura, yo tengo la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Inmediatamente el bombillo se va a prender y va a decir, ¿qué estoy haciendo? Bueno, porque nosotros tenemos que entender en esta tarde que la naturaleza de Dios es siempre bendición. Es siempre bendición. El Señor no está diciendo, ay, muestre a ver este cómo está portando o esta. No, Él quiere bendecir. Bueno, ¿qué pasa cuando yo pido el favor de Dios? Vamos al mundo. En el mundo, yo sé que yo tengo a ciertas personas que puedo pedir el favor, a otras no. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna relación, entonces yo no le puedo decir ciertas cosas, ¿verdad? Pero como yo tengo una cercanía con el Señor, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo tengo cercanía, tengo intimidad, tengo comunión, yo le puedo pedir a Dios. Y yo le puedo decir, ¿qué pasa? Padre, yo quiero el favor tuyo. Bueno, yo quiero el favor tuyo. Va a ver que hay cosas que el Señor nos tiene dentro del plan y nos pide y a veces son difíciles para nosotros. Pero ¿sabe qué significa eso? Acercarnos a Dios cuando Él nos da una orden. ¿Sí? Él a veces le dice a usted, oye, perdone a esa persona, por ejemplo, y uno dice, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Si el Señor en el tiempo de oración, en el tiempo que está y te lleva, tú lo debes hacer. ¿Por qué? Porque eso es acercarnos más a Dios, en la obediencia. Es lo que hizo Daniel. Y lo que les voy a ver aquí de unos ejemplos. ¿Qué hizo Daniel? Daniel dijo, yo cumplo aquí, esto es la obediencia al Señor. ¿Sí? Entonces, él lo hacía. Y tanto hizo, tan obediente fue, que al foso de los leones fue a dar. Pero él conocía el favor de Dios. Y yo le digo, a nosotros no son en los leones vivos, pero parece que a veces tenemos unos, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Señor, yo tengo el favor tuyo. Bueno, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, Dios no hace daño. Que a veces, ay, no, es que yo creo, yo no creo, yo sí creo. No, Dios no hace daño. Acuérdese, Dios es bueno. ¿Qué pasa? Aquí hay dos cosas muy importantes. Abrir una puerta o es el diablo. Bueno, pero no es Dios. Que uno dice, ay, es que me pasó esto. Porque resulta que Dios no manda. Bueno, mire, con la puerta que más abrimos nosotros, con esta. Ahí abrimos unas puertas, no son puertas, son garajes. ¿Sí? Ahí abrimos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy, ¿qué le doy al otro? Pues claro, le doy material. Pero yo la abrí, ahí no fue, a ver, usted movió la lengua, no fue Satanás. Usted solito que se ayudó y se colaboró, no fue ninguno más. Entonces, yo tengo que mirar
lo que yo les digo. Vayamos a Juan 10:10. Y aquí es absolutamente claro. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Seguramente esta palabra la hemos repetido muchas veces y uno dice, a ver, voy a volverla a leer. Hurtar, matar y destruir. Y él lo hace perfecto. Y yo, si no manejo la situación, yo también lo hago perfecto. Porque yo hurto, mato y destruyo. ¿Verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es absolutamente claro. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que yo tengo? Señor, gracias, porque tú has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Esas son las cosas que yo tengo que entender. Porque a veces, ¿qué pasa? Yo me pongo y me distraigo en que hay como que el diablo, como que no el diablo, como que no, eso sáquelo en el nombre de Jesús. Lógicamente, el diablo sí se mete mucho. Por ejemplo, una cosa que hay que recomendar mucho, el que no está durmiendo bien, coja la palabra, saque todos los versículos, toda la palabra que hay sobre el sueño y repítalo antes de acostarse. Bueno, y dígale al Señor, yo declaro que tú a tu amado darás un buen sueño. Que yo me acostaré y voy a dormir. Bueno, porque a veces, pues, uno empieza, no es que yo no duermo, resulta que yo no duermo sino 2 horas, yo no duermo sino 1 y y ahí tenga mis hijos que ahí tenemos. Bueno, ¿qué tenemos que entender? Que el Señor anhela verte bien, feliz y bendecido. Anhela verte bien, anhela verte feliz, anhela verte bendecido. Él no dice, a ver, vamos así como un pedacito y el otro no, no. El Señor quiere verte bien, feliz y bendecido. Pero recuerde que ahí sale que hoy estamos entendiendo el favor de Dios y que todas esas terquedades las vamos a dejar. Bueno, Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Yo les acabo de decir que anhela verte bien, feliz y bendecido. ¿Qué nos está diciendo? Canten y alégrese los que están a favor de mi justa causa. Y eres tú y yo. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, lo acabamos de decir. Dios es bueno, Dios es amor, en Él no hay ningún daño y el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Qué es? Él quiere lo mejor a los que lo aman. Usted y yo lo amamos. A Él le agrada ver el bien de su siervo. A Él le agrada que tú camines en sanidad física total. A Él le hace feliz la prosperidad de cada uno de nosotros. Bueno, o sea, fíjense que aquí el Señor no está diciendo, ay, no, yo tengo que hacer, yo tengo que poner, yo tengo que quitar. No. A Él le agrada ver el bien de su siervo. Y aquí encontramos, esto yo ya se los había dicho, el favor de Dios y sus beneficios. Se los vuelvo a repetir, conexiones divinas. Oportunidades y provisiones. ¿Por qué? El favor de Dios te conecta.
conexiones divinas. Y pida, usted, ore las conexiones divinas. Ore las oportunidades. Ore esas provisiones que el Señor va a enviar ángeles proveedores. Bueno, el favor de Dios te conecta. Y aquí, fue una cosa, Proverbios 18:22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Si hay algo que nosotros tenemos que ver ahora es las parejas. Hay que orar por el favor de Dios en la vida de pareja. Y encontré una cosa que las mamás hacen hijos, pero la esposa hace hombres. La mamá hace hijos, pero la esposa hace hombres. ¿Por qué? Y me llevaba a que por qué a veces hay tanto encontrón con la mamá. La mamá es la mamá del hijo o de la hija del hijo, porque aquí es específicamente. ¿Y sabe quién me llevó a esto? Estábamos estudiando la palabra Pastor Pablo. La mamá hace hijos y ella, sus hijos son lo más maravilloso que hay, ¿verdad? Pero la esposa, ¿por qué le toca más duro? Porque hace hombres. La esposa hace hombres. Entonces, ¿qué pasa? Mire, eso me tocó así como, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es totalmente lógico, ¿verdad? Porque la mamá hace hijo y el hijo es perfecto. O la hija es perfecta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? A la esposa le toca quitar bastantes mañas, hacer muchas cositas y decirle, mira, mi amorcito, yo te amo, pero aquí se cumplen estas reglitas. Entonces, ¿qué pasa? Es súper complicado, porque entonces, por eso hay problemas en las familias, porque lógicamente no la querían nombrar, pero vienen las suegras, y las suegras, qué pena, dicen, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo me está tratando así a mi muchachita? Pero fíjense, es totalmente diferente. Yo hago hijos, la mamá es su hijo. Cuando ella ya dice que no sirve para nada es porque le da para cacao, ¿o no? Sí, pero de resto es su hijo y usted hace lo que sea por ese hijo. Pero la esposa es un hombre que necesita que sea la cabeza de ese hogar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que cumplir. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios, fíjese que ese es el plan de Dios. Y aquí vendríamos también a hablar con los solteros. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo se meten en todas las redes, buscan por todos lados. Si usted realmente, usted es justo o justa, usted espera y descansa en el Señor, que tiene ese esposo o esa esposa para usted. Que no tiene usted que pensar a ver dónde va a conseguir. No. Bueno, entonces piensen en eso en esta tarde. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque hemos visto muchas cositas esta tarde. Dedícale tiempo a Dios. Porque cuando yo le dedico tiempo a Dios, yo voy a tener la verdad. Cuando yo hago todo menos dedicarle tiempo a Dios, pues la verdad va a ser bastante complicada. Que era lo que decíamos al principio. Yo tengo que conocer todas estas cosas. Porque si usted no conoce la gracia, pues usted dice, bueno, y ahora le dijo el favor de Dios y dice, híjole, ¿y eso qué será?
¿verdad? Entonces, yo tengo que aprender el favor de Dios. ¿Qué es? El favor de Dios está sobre su vida. Y uno de los grandes ejemplos de la palabra fue David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre su vida y no importa de dónde te tiene que ir a sacar. Porque acuérdense que David fue una de las situaciones más complicadas, porque el papá de David no era que lo creía el mejor de todos. Entonces él mandaba a sus hijos a la guerra y el pobre David creo que era el que cargaba el portacomidas y no, pero el Señor conocía el corazón de David. ¿Por qué? Está sobre tu vida, fíjese, está sobre la vida de cada uno. ¿Qué pasa? Él conocía el corazón de David. Fíjese que hasta Samuel, que era un hombre muy obediente, cuando el Señor le dijo que lo consagrara, él también hizo caras. Porque acuérdese que ahí le dice en la palabra qué pasa. El Señor le dice que se esté calladito y quieto y lo haga. O sea, que cuando él vio, dijo, no, pero ¿y esto qué fue lo que pasó? Bueno, entonces fíjese, ¿qué pasa? Recuerden que el favor y la gracia de Dios llega en el tiempo correcto. O sea, te lleva en el tiempo correcto. Señor, yo vivo en gracia, yo te alabo, te bendigo por el día que tú me diste la salvación, que tú llegaste a mi vida y que yo sigo aprendiendo todo lo que tú me enseñas, que tú vives en mi vida, que yo tengo la llenura del Espíritu, que todo lo que el Señor nos sigue, ¿sí? Proveyendo, ¿para qué? Para cuidar de nosotros. Recuerde que Él lo está haciendo. Lo que pasa es que usted de pronto hoy se pregunta y dice, ay, ¿será que lo está haciendo? El Señor lo está haciendo. Pero muchas veces nosotros sabemos el plan de Dios, pero decimos, no, a mí me va mejor por aquí y ahora por aquí. Entonces, es una de las cosas que hay que orar. Señor, yo quiero ver el plan tuyo, no el mío. Bueno, ¿qué pasa? El favor de Dios siempre va a estar sobre cada uno. Creamos el favor de Dios. No dejemos de pensar, ay, ¿será que sí me toca a mí? Usted empieza a ver, hubo el favor de Dios, por ejemplo, para Esther. Usted se acuerda que ir a pararse delante del rey. Pero ella pasa lo mismo que pasa con varios, con Daniel, con David, porque fíjese que Esther empieza desde el primer momento para encontrar el favor de Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando Esther es presentada, ¿qué pasa? Ya ahí tenía ella el favor de Dios. Pero si usted se pone y lee todo Esther, encuentra el favor de Dios en la vida de Esther. Bueno, en uno ya para cerrar, que encontramos el favor de Dios en José. ¿Por qué? Ustedes saben, José tenía el favor de Dios, era el amado y el consentido de su papá. Y a sus hermanos no les pareció. Pero fíjense que ellos que dijeron primero, ¿lo vamos a matar? No, el favor de Dios estaba, no lo mataron. Y ahí usted sigue leyendo, José sí estuvo en la cárcel, pasaron muchas cositas, pero siempre tuvo el favor. Él siempre fue distinguido en la casa del faraón. Él siempre en la casa del faraón, que ahí tenía el favor de Dios, porque lo llevan a la cárcel, pero en la cárcel encuentra el favor de Dios. Después el Señor, Él le dice a dos personas que le echen una manito y no se le echaron. Por allá, después de unos años, ay, de verdad que se nos había dicho, porque a uno mataron y el otro quedó vivo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó? Se acordó. ¿Y el Señor qué hizo? Favor de Dios,
poder interpretar esos sueños. Es el favor de Dios. Y después que continúa el favor de Dios para quedar de segundo en toda una nación. Entonces, fíjese que Dios no se ha olvidado de ti. Entienda en esta tarde, Dios no se ha olvidado de ti. Uno a veces, yo sé que a todos nos dan chiripiorcas, o no. No, es únicamente a mí, pero gloria a Dios. ¿Qué pasa? Uno a veces dice, pero ¿esto qué fue lo que pasó? Y el Señor empieza a mandar una cosa, a mandar la otra, y uno dice, ¿qué pedo? ¿Por qué Dios no se ha olvidado de ti? El favor de Dios está en tu vida. Repitas, el favor de Dios está conmigo. En la situación que esté pasando. Porque aquí hemos tenido un error. Uno piensa que el favor de Dios debe estar en la vida de uno si yo estoy perfecta. Y entonces yo no he dicho nada ni he hecho nada, sino que hoy estoy en la perfecta. No, el favor de Dios está en la adversidad. El favor de Dios está ahí. Está ahí. El favor de Dios, recuerde y apunte ahí en sus notas, es una necesidad para mi vida. Y Dios siempre está buscando mi bien. Dios siempre está buscando mi bien. Recuerde, ya lo leímos, el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No, es que yo creo que el Señor hizo esto, puso esto. No, hijo, no. Dios es un Dios bueno. Bueno, gracia y favor de Dios van de la mano. Gracia y favor de Dios van de la mano. Pero, para cerrar, el favor de Dios, ¿qué pasa? Cuando yo le pido el favor de Dios al Señor, yo desato mi fe. Cuando yo le pido el favor, que yo le digo, Señor, yo tengo el favor de Dios, ¿qué hago? Necesito desatar mi fe, que es cuando yo hablo. Dejen de pensar que hay veces uno dice, ay, es que yo no lo siento, si lo siento, no lo siento. Usted lo declara con su boca. Sí, hay días que uno siente cosas diferentes, eso está bien, pero deje eso, no es que yo no siento decir ahorita que el favor de Dios, se lo puede decir sí, no, cuando quiera, pero desate la fe de lo que hablamos la vez pasada. Yo necesito confesar y desatar mi fe. ¿Cómo la voy a desatar? Señor, el favor de Dios está en mi vida. Y el favor de Dios está para el próximo año en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que ya hablamos de que íbamos nuevamente? Hagamos eso para dentro de 8 días, de que vamos a sacar esas cosas tan importantes para nosotros. Ojalá la lista sea así de cortica, porque esta semana el Señor va a responder. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Y voy a empezar a desatar mi fe y a desatar el favor de Dios. Porque si usted se devuelve un minuto, ¿qué ha pasado? Yo hay en cosas que yo no he desatado el favor de Dios y no le he echado todo el negativo. Es que esto no funciona, esto no hace, esto no. Así, usted haya tomado una mala decisión, no importa. ¿Por qué? Porque el Señor, Él está en esa situación adversa. Ahí está el favor de Dios. Señor, yo no sé cómo vas a desatar eso. Yo no tengo ni idea, pero yo tengo el favor tuyo ahí. Y tú me vas a ayudar. Porque cuando uno comenta una situación, hay veces sí hay las personas amorosas le dicen, no te preocupes, vamos a orar, nos vamos a unir a ti, voy a unirme a tu fe, mira estos versículos. Otro dice, no, usted sí está más perdida. Eso
no sé qué va a hacer. Esa es la persona que no necesito. Bueno, y que nos han dicho muchas veces, esas personas hay que sacarlas. Porque la persona que todo el tiempo no más habla negativo, pues no es mi bendición. Bueno, Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Y Padre, gracias porque tenemos el favor de Dios en cada una de nuestras situaciones, Padre, en nuestras vidas. En Padre, tú nos has dicho que tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso declaramos en esta tarde y te decimos, papito, gracias, porque va a haber abundancia en todas las áreas de mi vida. Padre, porque yo declaro abundancia Padre, en que tú suplirás todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Señor, que yo soy sana de la cabeza a los pies, que tú cuidas, Padre, y yo declaro que soy sana en todas las áreas de mi vida, que yo soy sana, Señor, en esa parte física, en esa parte material, Padre, en esa parte espiritual, Padre, tú me vas a ayudar en todo, Padre. Y gracias porque como tú nos decías en esta tarde, Padre, la prosperidad es tuya. Y Señor, la recibimos en esta tarde. Nosotros declaramos que tú suples todas nuestras necesidades según tus riquezas en gloria y que tú envías ángeles en el nombre de Jesús a traer esa, Señor, a traer esa provisión que necesitamos. Gracias por cada familia que representamos, cada uno de nosotros. Familias con el favor de Dios. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.